Regreso obligatorio a la oficina a nivel nacional. El asunto del correo electrónico me golpeó como un puñetazo en el estómago. Por supuesto, no hubo retorno, al menos para mí. Me habían contratado, antes de la pandemia, para un puesto completamente remoto. Recordé las incontables horas que pasé buscando un puesto así y lo feliz que me sentí cuando me eligieron. El trabajo era duro, pero lo hacía con maestría, y mi marido y yo habíamos construido nuestra familia gracias a la flexibilidad que ofrecía. Ahora, mi empleador tuvo el descaro de sugerir que rescindir la promesa que me había hecho mejoraría la productividad, fomentaría una mayor colaboración e inculcaría un sentido de familia entre nuestro personal. No, y qué asco, pensé. El correo electrónico continuaba declarando que el verdadero éxito y experiencia requería una presencia regular en la oficina. Todo parecía indicar que nuestro director ejecutivo, como era habitual, proyectaba su propia inutilidad e impotencia en sus empleados. Suspiré. ¿Por qué no podía yo, ni, en realidad, ningún otro miembro de mi equipo, ser tan tonto, perezoso y miope como para ascender en la empresa tan alto como él? Mi esposo y yo nos apresuramos a hacer los cambios necesarios en nuestras vidas, ya que mis solicitudes de otros trabajos no prosperaron. Al darnos cuenta de que ya no podíamos darle a nuestra perra el ejercicio y la atención que necesitaba, la reubicamos con mi suegra. Escalonamos nuestros horarios de trabajo para que uno de nosotros dejara a nuestros gemelos en la guardería y el otro los recogiera al final del día. Mi esposo, que siempre se esforzaba por mantener una actitud positiva, me recordó que, en general, seguíamos viviendo una buena vida, incluso si nos disponíamos a pasar menos tiempo juntos como familia. Lo sé, respondí. Es que todos sabemos que estos cambios no ocurren por buenas razones. Estamos retrocediendo, solo porque los imbéciles que dirigen estas empresas se creen mucho más inteligentes de lo que son. Me encogí de hombros, sintiéndome derrotado y exasperado. Pero así ha sido siempre, y siempre será, ¿no? Encontrar un lugar para estacionar, conducir era la única opción, debido a la falta de transporte público, resultó ser una pesadilla. Durante más de 20 minutos, recorrí las 9 plantas del garaje buscando un sitio libre. Finalmente, encajé mi coche en el único hueco que encontré, que estaba entre una columna de soporte y un camión que el conductor había dejado descuidadamente sobre la línea, y escapé de mi vehículo arrastrándome por el asiento trasero. Mientras bajaba apresuradamente por las escaleras hacia el edificio principal, me preguntaba cómo podía aparcar quien llegara después de mí. Al fin y al cabo, había llegado relativamente temprano y no había visto otras plazas libres. Tras pasar bajo el gigantesco emblema de Industrias Abernathy, entré al vestíbulo principal, donde una joven con traje azul celeste me saludó. «Debes ser Cora», dijo, antes de presentarse como Mónica. «Soy de Recursos Humanos y te mostraré el camino a tu oficina». «Encantado de conocerte, Mónica», dije. «Creo que hemos hablado por correo electrónico varias veces». «Claro que sí». Al estrecharnos la mano, una sonrisa radiante se dibujó en su rostro. «Este es un día tan emocionante para mí», dijo con entusiasmo, con una lágrima en los ojos. «Para todos nosotros, de verdad. Has formado parte de esta empresa durante años, pero ahora se siente diferente. Como si por fin fueras parte de nuestra familia». Esto me desconcertó. Naturalmente, no veía, ni deseaba ver jamás, a quienes soportaba para pagar mi hipoteca como hermanos o hermanas. O como primos segundos, para el caso. ¿Y cómo encuentro mi oficina?, pregunté, con ganas de cambiar de tema. «Ah, claro», respondió Mónica, como si despertara de un trance. «Por aquí». Mientras me llevaba al ascensor principal del edificio, pasamos por unas puertas dobles cerradas con un letrero que decía auditorio. «Allí también organizamos grandes eventos», explicó Mónica. «De hecho, esta tarde les daremos una bienvenida a ti y a todos los demás extrabajadores remotos. Todos estarán presentes. Estamos muy emocionados». Dios mío, pensé, retrocediendo por reflejo ante la idea de una reunión social en la oficina. Lo único que quería de esta empresa era un maldito sueldo, no una fiesta para honrar sus últimos intentos de atormentarme. Dentro del ascensor, Mónica presionó el botón del 19. Esto me confundió, ya que mi supervisor me había enviado un correo electrónico diciendo que las oficinas de mi equipo estaban en el piso 18. Mónica, como si me leyera el pensamiento, me informó que estaban haciendo reformas en el vestíbulo del ascensor del piso 18. «Entonces, tendrás que ir al piso 19 y luego bajar desde allí. Te mostraré». «Está bien», murmuré, molesto por el tiempo extra que me tomaría llegar a mi lugar de trabajo. Las puertas se abrieron para revelar un pasillo lúgubre. La mitad de las luces del techo parecían estar rotas, y la otra mitad parpadeaba esporádicamente sobre un estrecho tramo de suelo de mármol rodeado de un mar de alfombras con estampados en tonos marrones, grises y verde oscuro. «Contabilidad está por allá», dijo Mónica, señalando a la derecha. «Y recursos humanos, incluyendo mi oficina, está justo enfrente».
Pero por ahora, síganme por aquí, pasando por ventas. Ante esto, Mónica se escabulló bruscamente en la oscuridad. Le grité que redujera la velocidad, pero me ignoró. Al no ver otra opción, reduje la velocidad para seguirla. Pasamos oficinas, cubículos, una cocina destartalada y fotocopiadoras. Me desorienté cuando Mónica giró bruscamente a la izquierda, luego a la izquierda otra vez en la siguiente intersección, luego a la derecha, y de nuevo a la izquierda. Mientras Mónica me llevaba frente a una oficina en esquina, eché un vistazo por la ventana de la puerta cerrada. Dentro, vislumbré una figura bien vestida, sentada tras un escritorio. Estaba paralizada, como sumida en sus pensamientos, y, curiosamente, su rostro parecía carecer de rasgos. Ni ojos, ni nariz, ni boca. Solo una piel suave, desprovista de cualquier otra cualidad. No puede ser, pensé, mientras seguía corriendo tras Mónica. Seguramente la ventana era de cristal esmerilado, o mis ojos me estaban jugando una mala pasada con la poca luz. La voz de Mónica emergió de las sombras lejanas. ¿Sigues ahí, Cora? Sí, voy en camino, jadeé mientras corría hacia ella. Mónica me condujo por una escalera. El piso de abajo era tan sombrío como el de arriba, y para llegar a mi cubículo había que atravesar un laberinto de pasillos estrechos. Y aquí está. Tu propio espacio de trabajo. Anunció Mónica mientras examinaba el pequeño espacio, que solo contenía una silla sucia frente a una computadora polvorienta sobre un escritorio sencillo. Si tienes alguna duda, házmelo saber. Si no, nos vemos en la fiesta de bienvenida más tarde. La verdad es que tengo algunas preguntas, dije mientras tomaba asiento. Sobre la iluminación y la ruta que tomamos para llegar aquí. Y la falta de espacio en el estacionamiento, y. Para mi sorpresa, miré hacia atrás y vi que Mónica ya no estaba. ¿Mónica? La llamé. No respondió, y cuando me levanté a buscarla, parecía haber desaparecido. Mi computadora se encendió lentamente, solo para apagarse rápidamente momentos después. Gruñí mientras el proceso se repetía varias veces antes de que la computadora finalmente permaneciera encendida el tiempo suficiente para que apareciera la pantalla de inicio de sesión. Ingresé mis credenciales rápidamente. El disco duro de mi ordenador empezó a calentarse y a emitir una serie de ruidos discordantes, como si el simple hecho de iniciar sesión le causara un gran esfuerzo. ¿Cómo iba a lograr algo con todos estos retrasos? Si hubiera usado mi portátil del trabajo, que me habían pedido que devolviera hacía varios días, ya habría logrado bastante. Finalmente, después de varios minutos, todo parecía haber cargado. Abrí 2 hojas de cálculo y estaba a punto de empezar a trabajar cuando una voz desconocida me sobresaltó. Cora. ¡Qué alegría verte! Me giré y me encontré frente a una mujer hispana de cabello largo y castaño. Antes de que pudiera reaccionar, corrió hacia mí y me abrazó. ¡Guau, para allá! Grité mientras la apartaba de mí con rabia. Retrocedió, con una expresión que se transformó en una mezcla de desconcierto y preocupación. ¿Pasa algo, Cora? ¿Te sorprendí? ¿Quién eres? Pregunté. ¿Qué? Ya sabes quién soy. No seas tonta. No soltó un suspiro irritado. Mira, Cora, no estoy jugando a ningún juego. Soy yo, Ava, tu mentora y socia en incontables proyectos. Y lo sabes por las decenas de videollamadas que hemos tenido juntas. ¿Por qué finges que no? Esto me dejó atónita y desconcertada. La persona que describía, la Ava con la que había trabajado durante años, simplemente no era la mujer que estaba a la entrada de mi cubículo. Esa Ava, la correcta, era negra, para empezar, tenía una voz totalmente diferente y no era de esas personas que me sorprenden con un abrazo no solicitado. Como no respondí, al fin y al cabo, no sabía cómo, la falsa Ava intervino. Seguro que son las luces. Aquí las mantienen tenues, ¿verdad? Pero te acostumbrarás. Cuando la gerencia quitó la mayoría de las luces, me molestó. Pero me adapté y dejó de molestarme al cabo de un tiempo. Continuó, ajena a la total indiferencia que intentaba proyectar. Al fin y al cabo, menos electricidad ahorra dinero y beneficia a la empresa, y eso es lo que más importa. Por cierto, ¿sabías lo último de Michael? Su mujer descubrió las fotos, las de la azafata de la que te hablé, y está furiosa. Michael, mientras tanto, mientras hablaba, mi mente intentaba comprender lo que estaba sucediendo. ¿Quién era esta persona y por qué se hacía pasar por Ava? ¿Y por qué todo en la oficina era tan raro? Bueno, continuó la falsa Ava, tras varios minutos de monólogo, ¿estás bien, Cora? ¿Te ves cansada? Sí, solo me siento un poco decaído, respondí con sinceridad. James y ella se habían despertado 2 veces la noche anterior. Apenas había dormido. ¿Los gemelos te mantienen despierto otra vez? Preguntó. Esto me molestó. Sentí que estaba invadiendo mi privacidad. ¿Cómo demonios sabía esta señora de mi situación familiar? Me había desahogado muchas veces con Ava, la verdadera Ava, sobre asuntos familiares, pero esta señora no tenía forma de saberlo.
Mira, ¿por qué no hablamos luego? Pregunté, con ganas de librarme de ella. Tengo que volver al trabajo. Claro. Nos vemos pronto. Quedemos a comer pronto. Y entonces, la falsa Ava por fin me dejó en paz. Volví a la computadora. Pensé en escribir una carta de renuncia y largarme, suponiendo que a estas alturas pudiera encontrar la salida del edificio. Todo lo que había sucedido hasta ese momento me dejaba profundamente incómodo. No quería seguir trabajando allí, sin importar las consecuencias. Abrí un documento de Word en blanco y comencé a redactar un correo electrónico para mi supervisor, explicándole todas las razones por las que le daba mi preaviso de 2 semanas. Expresé mis ideas sin filtro y plagadas de peyorativas dirigidas a la dirección de la empresa. Sabía que lo suavizaría y lo corregiría antes de enviarlo, pero, por ahora, me sentí bien al escribir lo que sentía con sinceridad. En poco tiempo, las palabras ante mí se difuminaron mientras la combinación de poca luz y apenas 2 horas de sueño me dejaba aturdido. Cerraré los ojos, solo un segundo, me dije mientras me recostaba y me refugiaba en recuerdos de tiempos más felices. Me despertó un gemido agudo. Al principio, supuse que era el llanto nocturno de James o ella, que indicaba que necesitaba un cambio de pañal o que necesitaba comer. Pero, al recuperar el sentido, me di cuenta de que seguía trabajando y de que, de alguna manera, había logrado quedarme profundamente dormida en la silla de mala muerte de mi cubículo. Frenéticamente, revisé mi teléfono. Eran las 3:01 p.m. Había dormido casi todo el día. Me reprendí por haber permitido que esto pasara. Nunca había dormido en el trabajo, y mucho menos durante tanto tiempo. Aunque, para ser justos, casi todas las luces estaban apagadas y la habitación estaba casi completamente a oscuras. Da igual, pensé. Ya había decidido dejar este trabajo. Quizás era una especie de premio de conciliación haberme quedado dormida profundamente desde que di a luz a los gemelos el mismo día que iba a avisarme con 2 semanas de antelación. Pero ¿por qué estaba tan oscuro y qué era el sonido distante, que seguía resonando en mi área de trabajo, que me había despertado? También noté algo extraño en mi computadora. Al poner las manos sobre el teclado, los botones se sentían distintos a lo habitual. No se presionaban ni reaccionaban al tacto. Cuando alumbré mi computadora con mi única fuente de luz, la linterna de mi celular, vi que había sido reemplazada por una réplica en papel de sí misma, el tipo de cosa que verías, si tienes la edad suficiente, en una vitrina de una tienda de artículos de oficina. ¿Qué demonios? Pensé. Ya solo la rareza me molestaba bastante, pero aún peor era la insinuación de que alguien había apagado mi ordenador mientras dormitaba frente a él. Ya está, me largo de aquí. Lo primero que noté al entrar en el laberinto de oficinas y cubículos que me rodeaba fue que todos parecían estar desocupados. Mi linterna reveló algunas señales de vida, un bolígrafo perdido, una taza de café o un refrigerio a medio terminar, pero ninguna persona. Había marcos de fotos sobre algunos escritorios y colgados en algunas paredes, pero solo mostraban vacíos en lugar de imágenes de familias sonrientes. Intenté desandar el camino por el que Mónica me había llevado, pero enseguida me encontré en un callejón sin salida. «Hola», grité. «Estoy un poco perdido, ¿alguien puede ayudarme?» No hubo respuesta. A medida que seguía caminando, girando en diferentes direcciones, me di cuenta de que aún no había visto ni una sola ventana al mundo exterior. Aunque mi entorno parecía extenderse increíblemente lejos, la ausencia de un atisbo de solo cielo me producía claustrofobia. Encontré 2 puertas de escalera, pero, en lo que supuse que representaba un grave peligro de incendio, ambas estaban cerradas. El pomo de una de ellas, marcado como salida de emergencia, estaba incluso bloqueado por capas de pesadas cadenas metálicas. El sonido que me despertó reverberó de nuevo. Estaba cerca y ahora percibía su timbre hueco, mecánico. A falta de mejores ideas, me dirigí hacia él. El suelo alfombrado que tenía delante estaba húmedo. Se había formado una especie de charco y, aunque no pude verlo bien, la sustancia húmeda no parecía agua. Más bien, tenía una textura turbia y verdosa. Con la linterna, rastreé el líquido hasta su origen, que parecía ser un respiradero que goteaba constantemente un pequeño chorro sobre el suelo. Salté sobre un charco y aterricé cerca de la puerta cerrada de la habitación, que parecía ser la fuente del sonido. Al abrir la puerta, la luz cegadora del interior me obligó a cerrar los ojos. A medida que mi visión se ajustaba lentamente, me di cuenta de que el sonido simplemente provenía de la fotocopiadora estándar que se encontraba en esa habitación, que parecía estar en medio de un gran trabajo de impresión. Al examinarlo más de cerca, me di cuenta de que parecía estar atascado en un bucle peculiar. Cada página de una gran resma de papel entraba por un lado, pasaba por la máquina y salía sin una sola marca. Una vez que la bandeja de salida alcanzaba cierta altura, las hojas se deslizaban por una rampa hacia la bandeja de entrada, repitiendo el ciclo ruidoso e inútil. Puse un dedo en el botón de encendido y lo mantuve ahí hasta que la máquina se apagó.
Siguió un silencio inquietante, roto solo por las suaves pisadas sobre la alfombra al volver al pasillo. Caminé, probando cada puerta. La mayoría estaban cerradas. Algunas conducían a oficinas vacías. Otras a armarios vacíos o salas de descanso con migas y ollas medio llenas con los restos del café de la semana anterior. Con el paso del tiempo, la oscuridad a mi alrededor, aún penetrada solo por la luz de mi teléfono, parecía volverse más opaca, más envolvente. De vez en cuando, veía lo que parecía ser el mismo armario lleno de rotuladores morados, o el mismo charco translúcido de suciedad, o el mismo cubículo con un ventilador encendido y una silla tumbada de lado, indicios de que, de alguna manera, estaba dando vueltas, pero no di ningún giro perceptible, y el orden en que llegué a cada punto de referencia fue inconsistente. ¿Cómo salgo de aquí? Me di cuenta de que tenía sed y sabía que la batería de mi teléfono no duraría para siempre. Cuando intenté llamar a mi esposo, para luego, si no contestaba, llamar a recepción y luego al 911 si era necesario, la llamada falló, a pesar de que mi teléfono indicaba que tenía cobertura. Unos sonidos lejanos llamaron mi atención. Al principio, parecían risitas agudas, pero al acercarme, estallaron en la risa entusiasta de una multitud. Me desconcertaba cómo alguien podía sentirse obligado a expresar alegría en este infierno, pero aún así intenté encontrar la fuente. Si me dejo llevar por la risa, encontraré a alguien que pueda sacarme de allí, me dije. Pero, en el fondo, lo que más deseaba era la simple certeza de que no estaba atrapado allí solo. Corrí por los pasillos. Trepé por las paredes de los cubículos. Tiré de los pomos atascados y corrí furioso de un lado a otro de una cocina sucia y pegajosa hasta la salida. Finalmente, me encontré en un pasillo estrecho. Al otro lado, una luz cenital iluminaba un espacio rectangular abierto. Al menos una docena de figuras estaban allí, pero mis ojos, que hacía tiempo que se habían adaptado a la oscuridad, no distinguían ningún rasgo distintivo. Simplemente estaban allí, mirándome. De repente, desaparecieron. Su risa también se desvaneció, dejando solo el mismo silencio estéril que me había perseguido durante tanto tiempo. ¿Se habían escapado o se habían ido a otro lugar? Los perseguí, pidiendo ayuda. Me encontré justo donde buscaba, el vestíbulo de un ascensor. Contrariamente a la advertencia de Mónica, no veo ninguna renovación. La gente allí reunida debía de haber bajado. No me pregunté qué hacían allí parados, gritando durante tanto tiempo. No necesitaba saberlo. Solo necesitaba salir de allí cuanto antes. Algo que por fin podía hacer. Nervioso, extendí la mano y recé para que sonara el botón de bajar. Contuve la respiración mientras la pantalla del piso alcanzaba lentamente mi nivel. 12, 13, 14, 15, 16, 17, las puertas se abrieron para revelar una cabina de ascensor limpia y bien iluminada. Entré corriendo, pulsé el botón de vestíbulo y observé con alivio cómo las puertas se cerraban y el ascensor comenzaba a descender. Golpeé la pared con mis dedos sudorosos con impaciencia mientras los pisos bajaban sin parar. Por fin, apareció la L y las puertas se abrieron al vestíbulo principal. Solo una cosa se interponía entre la salida y yo. Una mujer pálida de pelo rojo y rizado, la primera persona que veía en siglos, cuyo rostro se iluminó al verme salir del ascensor. «Chica, ¿por qué has tardado tanto?», gritó con una voz nauseabunda y excitada. «Casi te lo pierdes, vamos». Yo, pasé rápidamente junto a ella, con la mirada fija en la salida. Se movió con rapidez, su mano firme me agarró por la muñeca antes de que pudiera reaccionar. Intenté quitármela de encima, pero con una fuerza sorprendente, me mantuvo en el sitio fácilmente. «Cora, la fiesta es por allá», dijo, señalando el auditorio con la mano que no me sujetaba. «Sé cuánto quieres llegar a casa y ver a las gemelas, pero al menos tienes que aparecer». «Déjame ir», grité. Adoptó una expresión seria. «Cora, no vamos a hacer eso. Primero finges no conocerme, luego te despistas mientras te cuento sobre Michael, y ahora intentas saltarte tu propia fiesta de bienvenida. Tú y yo éramos como hermanas, Cora. ¿Qué te pasó?». Me quedé boquiabierto. ¿Esta persona también se hacía pasar por Ava? Intenté separarme de ella otra vez, pero la segunda falsa Ava se dio la vuelta, me sujetó y, con una fuerza increíble, me jaló hacia el auditorio. Seguí intentando luchar contra ella, quitármela de encima, pero lo único que conseguí fue agotarme aún más. Parte de lo que siguió pasó como un borrón. Recuerdo a Ava, o lo que fuera, arrastrándome por filas y filas de asientos vacíos, a través de innumerables charcos de sustancia viscosa y rancia, hasta un escenario cubierto de pancartas, arroyos y lobos. Un calor sobrenatural descendía del aire, y la sensación de que algo hostil y completamente maligno me observaba. Recuerdo haber visto un globo suelto y observarlo mientras flotaba lentamente, por encima del escenario del auditorio. Con un fuerte pop, estalló al tocar algo que todavía me horroriza. Una amalgama de partes de cuerpos se extendía por el techo.
Una mezcla de extremidades, torsos, labios, orejas y, sobre todo, rostros. Tantos rostros, todos flotando en una piscina invertida, con una sustancia verde y nebulosa goteando ocasionalmente de sus bocas doloridas y abiertas al suelo. Un montón de voces, una de las cuales reconocí como la de Mónica, empezaron a hablar. Bienvenido a casa. Nos alegra tenerte aquí con nosotros. Te hemos estado esperando tanto tiempo. Sabía que lo lograrías. Me quedé paralizado. Por un instante, me quedé allí, sin palabras y atónito, mientras los rostros, hombres y mujeres, negros y blancos, jóvenes y viejos, se transformaban en una nueva forma, unida por pieles flácidas y tendones doblados. Se fusionaron en un rostro gigantesco y monstruoso, con una boca abierta y hambrienta, surcada por cientos de labios, llena de dientes compuestos por miles de dientes. De su boca se deslizó un órgano largo y viscoso. Se desplegó al caer, aterrizando ante mí con un plop húmedo. Era una lengua, cosida con las lenguas y otros órganos que pertenecieron a los vendedores, conserjes, supervisores, contables y secretarías de mi empresa. Mi captor me acercó más. Por un momento, pensé en rendirme. En dejar que el ligamento pegajoso me envolviera y me arrastrara hacia la boca abierta. Me pregunté cómo sería ser digerido por esa cosa, formar parte de ella, fundirme con todos los demás. Me imaginé que se tragaría mis ansiedades, mi deuda estudiantil y mis ataques de insomnio, y los reemplazaría con un sueño profundo. La boca sobre mí emanaba varias palabras con una voz grave y arrastrada, pero no le prestaba atención. Sabía que tenía que luchar. No solo por mí, sino también por los gemelos, mi esposo y la vida que quería vivir. James y ella cuentan conmigo, me dije, mientras reunía la fuerza que recorre un animal protegiendo a sus crías. La falsa haba se sorprendió. Al principio, logró sujetarme, pero el dolor de cómo le arañaba y le clavaba las uñas en el brazo la agotó. Con todas mis fuerzas, la aparté de mí y, sin perder un segundo, aproveché la oportunidad para correr. Recuerdo gritar. Fuerte, incluso ensordecedor, desde arriba, como si cada rostro que formaba esa criatura gritara su desaprobación. Pero no levanté la vista ni miré hacia atrás para ver si la falsa haba me seguía. No, solo corrí. Corrí a toda velocidad por el auditorio, atravesé el vestíbulo principal y salí por la puerta principal. Seguí corriendo todo lo que pude, hasta que se me llenaron los pies de ampollas y mi cuerpo no me dio más. No me importaba mi coche, que, a día de hoy, supongo que sigue donde lo dejé, entre la columna de soporte y el camión. Solo me importaba poner la mayor distancia posible entre mi jefe y yo. Todavía tengo pesadillas sobre lo que vi. Más que nada, lo que me asusta es saber que sigue ahí fuera y que sigue hambriento. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico extraño en mi ordenador. Era de Mónica, y decía que mi renuncia había sido aceptada. Me pareció extraño, ya que nunca terminé de escribirlo, y mucho menos de enviarlo. Pero no tenía por qué pelearme. Mónica me había prometido una buena indemnización, después de todo, e incluso añadió que no tendría que hacer nada más para cobrarla. Sin papeleo, sin proyectos que terminar. Sería un cambio radical. Mis mejores deseos para ti y tu familia. Escribió al final del mensaje. Esto me incomodó, aunque tardé un momento en darme cuenta de por qué. Entonces caí en la cuenta. Era lo que la cara del techo, me había dicho justo cuando intentaba escapar. Las palabras que he intentado con tanto esfuerzo bloquear de mi mente desde entonces. Únete a nosotros, Cora. Ven y forma parte de nuestra familia.